75 aniversario. No es muy habitual, y entonces creo que es digno de ser felicitado, y además también felicidades por tener a las personas que tenéis en el centro y por ser quienes sois, porque sois efectivamente un referente de la zona en relación con programas educativos y con innovación. Cuando se me invitó a venir por aquí a hablar de historia de la escuela, me planteé que cabía la posibilidad de hacer una especie de sucesión de fotografías instantáneas referidas a distintos momentos, a distintas épocas de la historia escolar, pero deseché la idea porque si iba a estar con una generación específica de los años 70 en este caso, pues parecía redundante hablar mucho de esa generación, y abandonarla parecía un desprecio al juego. Seguro que conocen ese juego de las diferencias que aparecen en la revista y en los periódicos, donde aparecen dos o más viñetas, donde tenemos que encontrar alguna diferencia entre ellas. Son viñetas muy parecidas. Yo voy a proponerles un juego muy parecido a ese, el juego de las diferencias escolares. Les voy a poner 5 fotos de 5 momentos distintos, y traten ustedes, evidentemente hay diferencia entre una foto y otra, pero vean cómo hay más de común que de diferente entre las 5. Esta foto que aparece ahí es del año 1900 y es una foto de una escuela americana. La siguiente es una foto de los años 30, ¿sí? Y es una escuela francesa. Esta también es francesa y es algo posterior, es de los años 50. Esta es del año 65, es española, y esta última también es española del año 90. Si han tenido la posibilidad de fijarse en ella, por la distancia y por la rapidez con la que la he pasado, se habrán dado cuenta de que hay un elemento permanente ahí. Niños y niñas, o niños o niñas, según los casos, alineados uno detrás del otro, de manera casi imposible de alterar. La escuela, por tanto, parece que tiene elementos de permanencia, elementos que no cambian a lo largo del tiempo, y resulta muy difícil, si nos ponemos a buscar diferencias estructurales de la propia escuela, resulta muy difícil encontrar esas diferencias entre las 5 fotos que hemos mostrado. Efectivamente, hay diferencias coyunturales, la vestimenta del alumnado, el tipo de mobiliario, o los carteles, las cosas que están colgadas en el aula, evidentemente son distintas del año 1900 a 1995, pero en esos 95 años parece que la escuela ha cambiado muy poco. Pero eso no deja de ser una mirada superficial. Alguien dijo, algún pedagogo de los conocidos, dijo que si un muerto del siglo XIX resucitara en la actualidad, no reconocería nada de la sociedad, nada más que la escuela. Y probablemente, atendiendo a estas 5 fotografías, es posible que llevara razón. Pero claro, eso, como decía antes, mirar la escuela desde un punto de vista muy superficial. Si vemos la diferencia entre estas dos ilustraciones, la de la izquierda representando una escuela, probablemente una escuela de amigas del siglo XIX, y la de la derecha representando un rincón de un aula actual con una pizarra digital interactiva, evidentemente las diferencias ya sí empiezan a aparecer. Vamos a hablar, por tanto, en principio de los fines para los que se constituyó esta institución llamada escuela. Miren, en época moderna y contemporánea, la escuela tiene mucho que ver al principio con algo como esto. Es una ilustración de una persona a la que admiro, Prato, los docentes lo conocemos abundantemente, Francesco Tonucci, un compañero italiano, que ilustra revistas de educación. Y yo a veces en clase hago un ejercicio, este año no lo he hecho, hay una alumna mía por ahí, entonces sabes que este año no lo he hecho, pero sí, de vez en cuando lo hago. Hago un ejercicio que consiste en lo siguiente, es pedir, es un método de investigación también. Se trata de pedir a las personas que digan, a los participantes de la investigación o en el debate o en lo que sea, que digan, que completen la siguiente frase. La escuela es como qué. Es decir, se trata de buscar analogías, metáforas sobre la escuela, solo sobre la institución escolar, sino también sobre el maestro, la maestra, sobre el alumnado, etc. Y aparecen metáforas muy
muy llamativas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen la escuela es como una familia y comparan al maestro o la maestra con el padre o madre de familia y al alumnado con los hijos. Otros que comparan la escuela es como un barco. El currículum sería la navegación, el patrón del barco sería el maestro o la maestra y los alumnos serían algo así como los pasajeros o el personal de marinería correspondiente. Estas metáforas dicen mucho sobre los fines de la escuela. Cuando nosotros decimos que la escuela es una familia, de cierto modo, estamos tomando una actitud paternalista con relación a la institución escolar y actuaremos, si somos maestros o maestras, de manera distinta con nuestro alumnado, si tomamos esa metáfora como fundamento de nuestra acción didáctica, de nuestra acción pedagógica, que si tomamos la metáfora de que la escuela es una fábrica, que es la que ilustra esta ilustración, para la redundancia, de Francesco de Mucci. Si consideramos que la escuela es una fábrica, nuestros alumnos entran diferentes, como ven ustedes ahí por la izquierda, pero salen iguales, como ven por la derecha. Se trata de una institución para homogeneizar. En ciertos momentos de la historia está claro que esto ha sido así. Sospecho que tenemos cierto riesgo de que ciertos determinados sectores sociales, políticos y económicos de la actualidad pretendan que esto vuelva a ser como una fábrica. Pero eso lo discutiremos al final. El caso es que una escuela entendida como fábrica siempre tiene elementos de desecho, como aparecen aquí a la izquierda abajo, elementos de desecho que son, bueno, pues personas que el sistema no puede convertir en esos seres iguales que están por la derecha. La ilustración nos sirve un poco para entrar en lo de la sino también para recoger, para acoger. Es, si volvemos a lo de las metáforas que decía antes, es la escuela aparcamiento. La escuela como aparcamiento, donde dejar los niños para que no estén en la calle, para que no provoquen disturbios, para que no tengan conductas disruptivas y para que no molesten en la ciudad. De hecho, eso va a ocasionar una visión de la ciudad que, si nos estuviera escuchando Francesco de Mucci, diría que es una ciudad contra los niños, ¿no? El signo político opuesto al ministro le dio un codazo y a mí me dio otro, como diciendo, mira, educación para el ciudadano en un museo de historia de la educación, ¿no? Pero sí, es que esto es de 1912, no me digas eso, esto es de 1912, pero además vamos a tener la curiosidad de abrirlo. Es exactamente la misma educación del ciudadano que hay ahora, la misma educación para la ciudadanía que ahora creo que quieren quitar, o no sé, a lo mejor es que no conviene que haya ciudadanos formados, o que nos formemos como ciudadanos y sigamos formándonos como súbditos, no lo sé. El caso es que aquí lo que parecía es, bueno, pues desde las obligaciones y los derechos y los deberes y las responsabilidades de toda la ciudadanía hasta una información básica sobre las leyes vigentes. Es decir, cómo consumir menos o cómo consumir razonablemente o cómo, que evidentemente con el crack, la crisis económica de 1929 y con el poco tiempo que tuvo la República para desarrollar sus propuestas educativas, evidentemente no dio tiempo a poner en práctica. Se hizo algún intento, por ejemplo en 1933 se promulgó una ley, la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, que prohibía que las congregaciones religiosas, que los órdenes religiosas tuvieran centros escolares normales, digamos, centros educativos, y que solo pudieran tener centros dedicados a la formación de sus propias personas, de sus propios miembros. La religiosa, sin lograrlo, pero añade otra. Es la finalidad política. Los ciudadanos son ciudadanos partícipes de una comunidad política, de una comunidad regida por políticos, y por tanto tienen que formarse políticamente. La formación política del ciudadano en la República se basa fundamentalmente en orientar la escuela a dos finalidades, a dos objetivos básicos. Uno, hay que consolidar la República. Esto lo han dicho todos los regímenes políticos. Todos los regímenes han intentado utilizar la escuela como instrumento para consolidar su propio régimen. En la actualidad también, evidentemente. Por eso hay determinadas asignaturas orientadas a que sigamos siendo como somos, que sigamos siendo una democracia, etc. El tipo que son. Esa era una finalidad. La escuela como herramienta para consolidar la República y por otro lado también la escuela como una herramienta para que no avanzaran los regímenes, para que no avanzaran las ideologías fascistas, las ideologías totalitarias. Hay que tener en cuenta que cuando se instauró aquí la República ya existían tres regímenes totalitarios en las proximidades europeas. El fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, el salazarismo en Portugal y evidentemente la República intentó que no avanzaran en España
esos poderes, como desafortunadamente después avanzaron y se cargaron la propia república. La finalidad política, sin embargo, se hace mucho más patente todavía durante el franquismo. Nada más que ver las portadas de los libros, de la mayor parte de los libros que aparecen durante el primer franquismo y durante el último franquismo. Curiosamente, cuando aparece más simbología de tipo patriotero y de orden político, en los libros es precisamente en los años inmediatos a la instauración del franquismo, a partir del 36 hasta el 45, que es cuando se dicta la primera ley de instrucción pública, y en la última época, en los 10 últimos años de Franco, vuelven a aparecer los colores rojo igual en las portadas de los libros y el yugo, la flecha y la simbología que todos conocen. Promover, hablar de aquella investigación de la represión del magisterio. Formaron grupos de Pelayo, grupos de flechas, etc. Y el franquismo efectivamente utilizó la infancia como un instrumento más que de formación, de deformación. Yo, que padecía aquello, evidentemente, por la edad, los reyes y su puesto, tuve que cantar el Canal Sol durante toda mi escolaridad, cada mañana, lloviera, tronara o hiciera sol, mientras se izaba la bandera bicolor. Cuando por fortuna acabamos con el franquismo, o se acabó el franquismo, aparecen nuevas finalidades para la escuela. Fíjense todo lo que se ha ido uniendo. Ahora había que incluir, había que mantener la finalidad política, porque un nuevo régimen naciente